Buenos días, bienvenidos al devocional diario, familia. Hoy iniciamos una serie de 5 reflexiones sobre el hecho de que somos hijos e hijas de pacto. Durante una conferencia dada por un judío ortodoxo, él se estaba dirigiendo a un grupo de cristianos en una convención y compartió desde su corazón sobre las relaciones judeocristianas. Se trataba de un hombre que amaba a Dios apasionadamente y que había dedicado literalmente su vida a construir amistades sinceras y respetuosas entre su comunidad religiosa judía y la comunidad cristiana. Este hombre judío habló de su experiencia y cuando tomó la decisión de asistir a una universidad cristiana para poder conocer mejor a los cristianos, para poder acercarse un poco más a ellos y poder entenderlos mejor. Él quería buscar similitudes en sus creencias y también contrastar las diferencias que existían entre los dos sistemas de fe. Y él se alegró de las áreas en las que claramente los creyentes cristianos tienen un mismo corazón, pero muchas veces él se preocupó porque vio que había realmente un abismo que todavía existe entre ambos sistemas religiosos. Y curiosamente, al final de su esfuerzo de investigación, este judío ortodoxo terminó con la sensación, decía él, de que en algunos aspectos le pareció que ser cristiano era como más difícil incluso que ser judío. ¿Por qué? Porque cuando miramos el ámbito cristiano, muchos hemos crecido en ese ámbito, la mayoría de los que estaban en esa sala también fueron sorprendidos, ¿no?, por esa afirmación y habrían estado en desacuerdo con él. Pero es que él se percató de que la mayoría de los cristianos occidentales de hoy en día no tienen la menor idea o la menor experiencia personal real de lo que es sufrir persecución. Al menos nada que se pueda comparar con las generaciones de judíos, ¿verdad?, que históricamente han sufrido esa persecución, además de sufrir también la discriminación, la opresión, la intimidación, incluso la tortura y hasta la muerte, ¿no?, como en el caso, por ejemplo, del Holocausto del siglo XX que llevó a cabo Hitler. Y es verdad que los cristianos allí quedaron como conmocionados cuando él explicó esta realidad y la mayoría se dieron cuenta que es verdad. Los creyentes de hoy en día viven un cristianismo, viven una creencia muy light en un sentido, ¿no?, sobre todo los que viven en las zonas más occidentales, más donde la vida es más fácil de vivir, donde no hay tanta pobreza quizá, ¿no? Y esto lleva a darnos cuenta también de que el pueblo judío está afrontando un antisemitismo muy fuerte a nivel mundial en estos últimos tiempos, y especialmente cuando se trata de comunidades de judíos que guardan la Torá. La mayoría de los cristianos dirían que un rasgo distintivo del cristianismo es la libertad, ¿verdad? No están obligados los cristianos a orar a determinadas horas como lo hacen los judíos, o no tienen muchas reglas o normas que seguir como lo hacen los judíos, no tienen un horario prescrito para la lectura colectiva de la Biblia, no tienen que guardar el Shabbat o no tienen que guardar muchos mandamientos. Los cristianos tienen comparativamente pocos días festivos y sus celebraciones son bastante libres, light, no son como las festividades del pueblo judío o el pueblo hebreo también, ¿no? La gran mayoría de cristianos responderían a toda esta conferencia de este judío diciéndole a este hombre que Jesús o Yeshua vino a liberarlos de esa carga del judaísmo, de todas sus leyes, para poder vivir por gracia y no por obras de la ley. Ese pensamiento aún sigue muy arraigado dentro de la mayoría de cristianos que piensan que los judíos ortodoxos están bajo la pesada carga de la ley, ¿verdad? Pero sus vidas, sin embargo, muestran algo muy diferente. Muestran que hay mucho problema aún dentro de las iglesias cristianas, muchos conflictos sin resolver. Y es que los creyentes cristianos aún no han recibido esa revelación de que estamos entrando en esa área final de la restauración de todas las cosas en estos tiempos finales. Y es que el problema de fondo de esta historia es no conocer exactamente cuál es nuestra verdadera identidad, ese pacto que tenemos. Pero cuando conocemos a Yeshua, cuando le quitamos el disfraz greco-romano que se le puso a Yeshua, incluso con el nombre cambiándolo a Jesús,
y vemos que Él es nuestro Mashiach, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos damos cuenta que realmente tenemos una identidad bíblica, real, no religiosa, que muchas veces cubre la vida de muchos creyentes. Así que la cuestión con la que estamos lidiando fuertemente como creyentes en esta temporada es nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad, hermano, hermana? Porque a diferencia de todos los diversos movimientos cristianos o los judíos saben y declaran que han nacido en una fe singular y única. Cuando los movimientos cristianos están inmersos en ese problema del denominacionalismo, ¿verdad? Más de 40.000 denominaciones actualmente. Eso trae mucha confusión también. Unos creen en Jesús de una manera, otros de otra, que si unos oran en lenguas, que si otros no, que si unos se bautizan, que si otros no se bautizan, que si unos hacen la Santa Cena un día, otros una semana, otros una vez al mes. Hay muchos conflictos de ideas, ¿verdad? Pero los judíos tienen clara su fe, tienen clara que ellos su identidad, ¿no? Que ellos están guardando la Torá y que son hijos de Abraham. Así se lo dijo en más de una ocasión Yeshua a ellos cuando les recriminaba cosas que hacían. Y esta afirmación, pues los cristianos no pueden hacerla. Se dice que la fe judía elige al judío antes de que el judío la elija a ella. Todo niño judío nace con una conexión inquebrantable con la historia de su pueblo, la historia de sus padres, de sus abuelos y los padres de estos por generaciones milenarias. De hecho, con la historia que procede de casi 40 siglos, es desde el día en que Abraham y Sara comenzaron su viaje hacia una tierra que no era conocida. Abraham escuchó la voz de Dios y recibió de él la promesa de su futuro, tomando un destino que se cumpliría en la tierra de Canaán, que hoy conocemos como Israel. Y esto realmente es una increíble historia, ¿verdad? Cuando la leemos bien, meditando en todo lo que tuvo que pasar Abraham. Es una historia de amor que también debe llegar hasta nosotros, los creyentes en Yeshua. De hecho, tomando nuestra verdadera identidad, nuestra identidad en Yeshua, saliendo de cualquier sistema religioso o tradicional en el que quizá aún algunos estemos inmersos. Porque al final no se trata de judaísmo, ni de cristianismo, ni de cualquierismo. Se trata de recordar lo que la palabra dice de nosotros, los que hemos creído en ese sacrificio de Yeshua. En Hechos 3:21, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: a quien el cielo, a Yeshua, debe recibir, y en la original versión la palabra parece ser que dice retener, hasta el día o hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios el Padre habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Así que aquí vemos que el cielo está reteniendo literalmente a Yeshua de su segunda venida hasta que en estos tiempos finales se restauren todas las cosas que el sistema religioso mundial distorsionó, incluyendo nuestras vidas espirituales. Hay un pueblo que aún anda confundido. Yo no sé si tú eres de ese grupo, pero yo espero que no, que seas de aquellos que están quitándose todas las vendas, todos los velos espirituales de la religiosidad que teníamos en el cristianismo, y puedas entender que nosotros hemos sido diseñados para ser hijos, hijas de pacto, un pacto eterno que Dios hizo con Abraham y que aún está vigente hoy por medio de Yeshua. Estamos en ese proceso de restauración de todas las cosas, todo lo que involucra nuestra vida espiritual personal. Así que no dejes, hermano, hermana, que nada ni nadie te aparte de este proceso de restauración personal total que el Ruach de Santidad del Espíritu Santo está llevando a cabo entre su pueblo escogido, entre las ovejas de Israel. Shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones familia, shalom shalom.